Buenas noches. Aquí. Hola, Juan Pablo. Vamos a ver si te puedo invitar ahora. Juan Pablo, te envié la notificación. Ahora sí. Parece que Yo creo que ahora sí vas a entrar. al fin. A ver. Me está dando vuelta el círculo al fin. Yo no sé, mira, ayer, buenas noches para todos. Disculpen la demora en el inicio de este en vivo. Tú estás viendo que está dando vuelta un círculo allí. No, Ah, bueno, entonces no le hagamos caso a eso. Anoche hice el en vivo por aquí y no tuve ninguna dificultad. Y hoy, mira, bueno, Juan bueno, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por compartir conmigo este en vivo sobre la situación que se está viviendo en Inglaterra con la disolución del Parlamento para convocar y con la convocatoria de elecciones para el 4 de julio. Revisando la información que al respecto, no hay algo que no estoy entendiendo, porque parece ser que son presiones internas del Partido Conservador, porque pareciera que la inflación ha mejorado, pareciera que inclusive hay un plan para enviar migrantes a Ruanda, inclusive eh, algunos indicadores son favorables para los conservadores. Ahora bien, ¿cuáles son las verdaderas razones por las cuales se están convocando estas elecciones? Y además, pareciera que es una estrategia inclusive del mismo primer ministro para ver, él dice que va a ir por el voto, cueste lo que cueste. Eh, y los laboristas, que tienen supuestamente un 45% de la intención de votos, dicen que habrá cambio. ¿Por qué esta situación actualmente en Inglaterra tiene que ver aquella decisión que se tomó hace varios años referida al Brexit? Tiene que ver con las amenazas de Putin, eh, inclusive a una alarma que ahorita está, no sé si te has dado cuenta, en el país donde dicen que se preparen para una nueva pandemia o para una guerra nuclear o para tantas cosas, o sea, que pareciera que fuera una estrategia de miedo aunado a que se descubrió que muchas personas, más de 3.000 personas han muerto porque se les inyecta a personas que tenían problemas de hemofilia, fueron tratados con sangre que estaba contaminada por hepatitis y VIH. Inclusive ya el Estado está ofreciendo indemnizaciones de 250.000 euros, perdón, libras, para las personas que han fallecido, los familiares que han fallecido. Entonces, quiero escucharte, porque no estoy entendiendo qué está pasando en Inglaterra, siendo que pareciera que son favorables económicamente los índices y no entiendo. Aun cuando parece ser que hay 72 diputados, o ellos no lo llaman diputados, ellos los llaman, eh, comunes, perdón, comunes. comunes, 72 comunes del área conservadora que van a que dimitirán, ¿no? O han dimitido, porque parece ser que la crisis es interna, es más La, interna de ellos la, mismos. sí, la crisis es interna. Nosotros tenemos que partir para explicar esto bien con un partido conservador estable
que como todo partido siempre tiene distintas vertientes, Ujú, sobre todo los sistemas donde existe un bipartidismo sólido. Si existe un bipartidismo sólido, en teoría es porque los dos grandes partidos tienen la posibilidad de capturar o de robarle a las opciones periféricas votos. Entonces el Partido ujú, Conservador, dentro del conservadurismo, recoge distintas sensibilidades, porque no todo el mundo ve igual las cosas, aunque sean familia ideológica. A veces no se ujú, comparte la misma ideología, pero hay partidos que atrapan por utilidad y por distintos patrones un montón de tendencias afines y electoralmente ujú. les va bien. Ahora, nosotros partimos con un David Cameron presidiendo el Partido Ok. Conservador y presidiendo el país con cierta estabilidad, pero con un partido conservador dividido entre dos tendencias grandes e identificables. Una tendencia Ujú, euroescéptica que siempre ha existido dentro del Partido Conservador, está en su génesis, eh, bueno, en su génesis es decir mucho, pero digamos que eh, es un partido que siempre ha recelado de Europa, de la Unión Europea e inclusive del continente, como dicen ellos, porque ellos a Europa se refieren como el continente. De hecho, los británicos hablan de Europa como si fuese una realidad extraña. Dicen Europa como si ellos no pertenecieran a ese continente. Eso es muy interesante. Cuando tú escuchas, ¿Sabes una cuando tú cosa? A mí me llamó la atención algo, y no ahora. El uso horario de ellos con respecto a nosotros son 4 horas nada más. Mientras que tenemos bueno, con Roma también son 5, si no me equivoco, con España son 6 ahorita. O sea, estamos como que más cerca de ellos, ¿no? No sé cuáles serán los no, criterios para... no creo, pero el caso es que el Reino Unido eh, tiene, es el único país de Europa que no ha vivido una dictadura civil o militar, no ha tenido un proceso autoritario desde la Revolución Gloriosa y estamos hablando de 1600, redondeemos, porque yo no me acuerdo, pero Ujú, son varios ok. siglos, ¿no? Cuando el siglo XX plagó a la Europa continental de muchos procesos autoritarios. Reino Ujú, Unido ha tenido una clase dirigente muy potente. Eh, yo la veo, una clase dirigente, siempre la vi como una clase dirigente muy práctica, que no se ujú, enredó con sistemas electorales a la francesa de moda, inventando cocientes y yo no sé qué. No, el sistema allá es un circuito, un distrito uninominal y gana el que tenga más votos. Claro, son muchos distritos, pero el sistema te hace que el elector conozca el que vota, porque no todo el mundo vota, pero conoce de nombre y apellido a su representante y su representante tiene una relación con él y ese representante a veces se siente presionado por intereses que no son intereses que vienen del centro del poder, sino de la periferia, de las organizaciones civiles, ok, de los ciudadanos. Entonces, por eso sí, es que tiene esta particularidad el sistema político británico de recoger eh, las sensibilidades, de sistematizarlas y de llevarlas al Parlamento. Ya la gestión puede ser buena, puede ser mala, pero tiene la virtud de que recoge de abajo hacia arriba eh, la organización del poder. No es de arriba ujú, hacia abajo. Generalmente en Europa ujú, hay una primaria o hay un sistema generalmente indirecto de elección del líder del partido y el líder del partido hace las listas electorales, hace su gabinete dentro del partido, lo hace él. Entonces los partidos son más disciplinados, más uniformes. Y como son más uniformes y más disciplinados, algún día cuando salga alguien, que siempre hay un competidor por el poder, que no esté de acuerdo con la manera en la que se están conduciendo las cosas, hay un peligro de escisión de los partidos. Entonces se fragmenta el ujú. sistema político con un montón de partidos afines y no se puede generar un bipartidismo
moderado o un bipartidismo duro, pero el bipartidismo es, digamos, la fórmula en la cual un país con sistema parlamentario y los que no tienen sistemas parlamentarios inclusive se puede gobernar. Entonces esta era la virtud que tenía el sistema británico. Pero el Partido Conservador, retomando, tenía una sensibilidad euroescéptica y tenía una sensibilidad muy cercana a Europa, que se estaba radicalizando, que está en una parte del Partido Conservador y está en una parte del Partido Laborista. ¿Qué pasó? Que David Cameron dijo un día, aquí eh, yo voy a aplicar esta estrategia, vamos a, como nos salió bien el referéndum de Escocia, vamos a hacer un referéndum por si nos salimos si nos quedamos dentro de la Unión o nos salimos. Las encuestas lo favorecían, el clima político lo favorecía, la opinión pública lo favorecía. La BBC, que es una cadena pública estatal que es muy vista, o sea, tiene una implementación enorme, obviamente que va a apoyar al poder político, así que era una cuestión trabajada, no necesariamente hecha, pero trabajada. Surge el Partido por la Independencia del Reino Unido, surge el sector más radical, más euroescéptico del Partido Conservador y el primer ministro pierde esas elecciones. Queda ante un bochorno, ante un ridículo, ante una apuesta política que perdió y se ve renunciado. Ok, él ganó, o sea, el Brexit ganó, pero él perdió. Pero él perdió. Entonces, como él Él perdió, lideró, se tuvo que salir. claro, Mm. él lo que quiso hacer fue unir al partido en torno al europeísmo y lo que hizo fue dividirlo. Entonces, esa estrategia mal hecha hizo que sus propios colegas, partidarios, etcétera, le pidieran responsabilidades y él tuvo que irse. Renuncia, no hay elecciones, él renuncia y llega en un momento crítico. Después de Cameron llega Theresa May. Bueno, Theresa May, el Partido Conservador gana las elecciones igual por mayoría absoluta, más de 325 escaños, posiciones, puestos, que se dice pronto, son 650. Gana, pero Theresa May se enreda en una maraña de problemas políticos que le quedaron grandes. Salirse de la Unión Europea, se encuentra la traba de que el continente le dice, si tú te sales, se acabaron los aranceles, se acabaron las preferencias. O sea, tú no puedes pertenecer a mi club y disfrutar los beneficios y salirte y seguir disfrutando los beneficios. Esto no puede ser. O sea, la Unión Europea Y una pregunta, ¿a quién le iban a ofrecer ellos su economía si no iban a poder usufructuar lo europeo porque al salirse de la Unión no iban a tener dónde colocar sus productos? Bueno, el problema es que la economía es son unas cadenas de interrelación. Todo el mundo necesita los productos de todo el mundo. Pero obviamente que en una situación donde hay veintitantos países continentales grandes, o sea, Francia, Alemania, los países grandes están en la Unión Europea y están comprometidos con la Unión Europea y son los principales socios del Reino Unido. Es la gente que más les compra, son las personas a las cuales el Reino Unido les compra más y les vende más al mismo tiempo. Entonces, eso entravó una situación que finalmente terminó por conducir a la señora Liz Truss, que, Que duró muy poco, muy poquito. Yo que creo no que duró nada, no duró 2 semanas, no duró 2 semanas ella. no duró nada. Ella intentó ser una especie de Thatcher con un discurso fuerte, un discurso movilizador, un discurso que si tú lo oyes puede ser convincente, pero llevado a la práctica, ella puso una serie de reformas en la mesa donde se bajaban los impuestos, se ofrecía un programa interesante para las empresas y para los inversionistas que lo necesita mucho el Reino Unido. Pero
ese programa no estaba bien balanceado. Ese programa bajaba impuestos, pero si tú bajas impuestos y de por sí tienes déficit fiscal, ¿cómo te vas a financiar tú con deuda? Y si tú te financias con deuda, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a devaluar la moneda? Entonces esto desató un inconveniente que la lleva a la dimisión, a la renuncia. Y así vamos hacia un Boris Johnson que tiene que gestionar una pandemia que le quedó grande, un Boris Johnson que va pendularmente entre el liberalismo y el estatismo, que en unos momentos dice el gobierno, no, bueno, hay que convivir con la enfermedad y más o menos hay que mantener el funcionamiento del país, y que después aprieta o restringe con mucha dureza la circulación de bienes, de personas, para prevenir contagios. Total que un problema incluso donde el propio gabinete de Boris Johnson se enfrenta, el propio gabinete, no estamos hablando de la Cámara, del Parlamento, que siempre ocurre, sino del propio gabinete enfrentado, y de un Boris Johnson que, yendo en contra de la tradición británica, es decir, cuando no es que un primer ministro británico, todo político se amarra, quiere permanecer en el poder, ¿no? Pero la resistencia ofrecida por Boris Johnson se dio en un momento en el cual no la podía ni siquiera mantener. Con todo y eso, el Partido Conservador no le iba mal, pero su propia desunión, los grandes problemas, las circunstancias que han sobrevenido, la decepción en la que ha terminado Rishi Sunak, a mí me llamaba la atención cómo Rishi Sunak, yo lo miraba y yo decía, el traje de Rishi, ¿será que el traje de este señor tiene un efecto? Está como satinado. ¿Qué tiene este señor? Estaba No, la bajo la lluvia, la lluvia, la lluvia, la la lluvia. lluvia. Salió frente a la residencia del primer ministro con una lluvia, pero una tempestad, pero un palo de agua, con el perdón de la expresión, y de fondo unos manifestantes gritándoles cosas con una canción de fondo. Bueno, total, un escenario, una puesta en escena que yo no sé por qué permitieron que fuese tan patética, porque se veía patética, se veía decadente, y con esa imagen yo pienso que arrancamos la campaña electoral. O sea, una imagen de un primer ministro caído, eh, que solamente está cumpliendo los trámites para pasarle el relevo a la oposición. Ahora, pero por lo que digo, caído pero no vencido. Ahora, parece ser que también él tiene la oposición de su viceministro en el cargo. Yo no veo, También creo que fue uno de los que presionó mucho para que se disolviera el Parlamento. Eso es lo que, por lo menos fue lo que leí en uno de los comentarios. es que no podemos nunca predecir y tratar de predecir y decir va a ganar o va a perder, pero como van las encuestas, es una brecha de 20 puntos. Sí. A mí lo que me extraña es que con toda esa situación el Partido Laborista le haya costado tanto aprovechar o tomar un impulso, un momento electoral como el que está teniendo en este momento. Ha tenido que caer demasiado bajo el Partido Conservador para que el Partido Laborista tome unas posiciones pronunciadas de ventaja electoral que no se veían desde hace 14 años. No estamos hablando de poco tiempo tampoco. Y 14 estamos años que hablando estaban ellos gobernando, los de conservadores. Fernando, y con elecciones, 3 elecciones Ujú. ganadas con los conservadores, con ese desastre interno, porque tenían un desastre interno. Y los laboristas que han cambiado, ahora está el señor Stemmer, eh, parece ser que, Pero parece eh, ser que es moderado él, ¿no? Es de centro. bueno, es una O sea, persona. es lo que leí, que su actitud es la de un hombre que no se va al extremo de, por decirte, un No, país, pero se ha un asumido el extremo partido de que quiere. tipo PSOE español, sino que está buscando también estar en cierto lado de la derecha. Es lo que entendí. Bueno, porque lo que él está buscando es eh, una especie de alianza con los conservadores europeístas
para que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea. O sea, él no es moderado Me porque imaginé, la visión me de, imaginé. él va hacia el choque. Es decir, aquí esto de salir de la Unión Europea no funcionó. Esto es un desastre, por lo tanto hay que volver. Hay que enmendar eso que se hizo, el error de Cameron. Entonces yo no lo veo como que está tomando posiciones moderadas, o sea, en líneas generales, en la política económica, en la política institucional, en diversos aspectos, aspectos, uno pudiera decir es de centro, es moderado, no, pero en términos de la postura que está tomando frente al proceso electoral está siendo totalmente radical y está yendo hacia una confrontación y hacia un choque importantísimo. Le está diciendo a la gente, se falló aquí, se cometió un error, y si se cometió un error hay que enmendarlo, y con ese mensaje ataca directamente, por ejemplo, a toda la línea de primeros ministros conservadores que han venido. Theresa May decía, Brexit means Brexit, o sea, salir de la Unión Europea significa salir. Aquí no vamos a enmendar el camino, aquí no vamos a buscar terceras vías, aquí no salimos porque esa fue la voluntad popular que salió en las urnas. Y ahora él está recogiendo este testimonio y está diciendo, ustedes ven cómo nos equivocamos, claro que hay que enmendar ese camino, hay que hacer lo Ok, pero contrario. pregunto, ¿el pueblo inglés piensa que se equivocaron realmente? No, O es la postura de los laboristas? lo viven con indiferencia, las masas, yo pienso que las masas lo viven con indiferencia, la Unión Europea no es el tema que está haciendo eh, Exacto. que esté Ya haya disolución del Parlamento. no, es la situación económica, es la desilusión hacia el Reino Unido como una nación de futuro, es la condensación también de un montón de rabia que hay y de un voto castigo que se está manifestando. Es decir, el elector siente que ha vivido demasiada teatralidad en la política, con Johnson sobre todo, y ha decidido castigar. No, lo pudo haber, o sea, esto pudo haber sucedido de otra manera, pero lamentablemente es ahora que todos aquellos hechos le están pasando factura al Partido Conservador y la gente, más que sentirse atraída por el discurso de un candidato que lamentablemente uno tiene que decir es soso, porque Stemmer es bastante soso, o sea, no es un candidato que despierte emociones, no tiene una gran oratoria, tiene carrera política, pero yo lo veo muy promedio, no te impresiona, no te llena los O sea, oídos. es el hombre o será el hombre para buscar ese cambio que se quiere de vuelta a la comunidad europea. Puede, puede ser, Porque si pero el asunto, él lo va a el llamar. asunto es, Juan Pablo, que a mí lo que me llama la atención es, siendo que son problemas internos de partidos, lo que pareciera que está ocasionando esto, ¿ok? Por el descontento que hay en el Parlamento, inclusive con esta división de 72 parlamentarios, ¿ok? Y porque pareciera, según lo que yo leí en varias fuentes, la situación de la inflación no es tan grave como para que desencadene esto, ¿ok? Los programas económicos, mal que bien, se estaban cumpliendo también. Entonces, es, me pregunto yo, disolver el Parlamento implica volver a elegir también representantes y volver a elegir primer ministro o solamente primer ministro. Es No, se elige reelegir todo el gobierno, todos los todo el órganos. gobierno, porque el primer ministro en el fondo es un miembro más del Parlamento a quien en este Ok. caso el rey le va a delegar simbólicamente el gobierno, pero se lo va a delegar porque es el que reúne más votos y en el sistema inglés el que saca más votos ya es el primer ministro. El que saca más votos no, ni siquiera el que tiene más bancada, el que tiene más puestos en el Parlamento es el primer ministro. Después él tiene que resolver
cómo va a sacar el gobierno, si tiene que pactar o no, pero se puede ganar con mayoría relativa. En otros sistemas políticos no. Por ejemplo, nosotros vimos en julio del año pasado cómo Feijóo en España ganó porque sacó más diputados él, pero hicieron coalición de perdedores y designaron un presidente del gobierno distinto, porque ese es el sistema electoral que tienen allí. Hay un proceso para la elección de ese gobierno, pero el día siguiente de la elección lo que va a pasar es que el que tiene más bancada va a ir automáticamente a Buckingham. Ni siquiera se va a juramentar con el rey, porque ahí no tienen esa formalidad. Lo va a saludar y va a decir, tengo va a participar de los resultados. De los resultados. El primer ministro ya soy yo, con independencia de que la persona investida, ¿no? Entonces, en este caso, Stemmer va a ir, bueno, yo gané, yo soy el primer ministro, ya está, y él tiene que formar un gobierno y él tiene que buscar, si tiene mayoría relativa, cómo va a sacar un gobierno adelante, y lo puede sacar adelante porque el Reino Unido tiene a los liberaldemócratas, que son un partido bisagra, que siempre... Sí, no, me di cuenta, un tercer partido, es un tercero, es un tercer partido. Un tercer partido que se arrima a buena sombra, porque ellos están con el que esté en Downing Street. Entonces, si cuando los gobiernos han sido conservadores, ellos han apoyado algunas cosas, otras no, pero gran parte. Y cuando los gobiernos han sido laboristas, han apoyado gran parte también, porque son un partido bisagra. Esa es su función, eso es lo que ellos lo entienden así, lo hacen muy bien además, o sea, como bisagra. No estoy cuestionando las políticas que apoyan o no, sino que funciona. Para ese partido funciona. Tienen su voto más o menos estable, su electorado cautivo, y tienen un papel dentro de los gobiernos que se formen. Y formen gobierno los laboristas o los Tories, que es como llaman a los conservadores también, ellos están dispuestos a apoyar o no. Entonces, ahora, la pregunta que yo me hago, si parte del problema es la situación interna de los conservadores, ¿cómo ese partido no tiene mecanismo para que, por ejemplo, el primer ministro hoy ya está haciendo campaña electoral? O sea, si es un problema interno del partido, deberían decirle, usted se va, renuncie y deje que otro vaya a ser primer ministro, o sea, vaya a candidatearse. No, porque convocar unas elecciones anticipadas es un acto de supervivencia electoral. El primer ministro que convoca las elecciones anticipadas es el candidato, se quiera o no. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar, ¿en qué tiempo? Si las campañas electorales en Europa son cortísimas y el proceso de elección tampoco es tan sencillo. Entonces, con la estrategia de adelantar elecciones, cuando cuando un liderazgo está débil, está tocado dentro de un partido, adelantar elecciones también es un acto de supervivencia, porque si él pierde las elecciones, que es lo que yo creo que va a pasar, él puede hacer una transición tranquila y relevar el liderazgo, porque si él pierde, él se va a tener que ir. No hay otra. El líder de la oposición puede ser él durante un tiempo mientras se elija a otro. Pero cuando tú te ves con esa presión interna tan grande, más la presión de la oposición, convocar elecciones es unir a tu partido como primer escenario. Como primer escenario, porque cuando vas al combate electoral, tienes que combatir al que está enfrente. La crítica interna se acalla por cuestiones lógicas y naturales de que todos los esfuerzos se dirigen hacia la cuestión electoral. Los enemigos internos de Rishi Sunak posiblemente estén esperando a que se genere el relevo en el poder para reconstruir el partido, porque el Partido Conservador tiene que volver a encantar, tiene que volver a llegar, tiene que tener liderazgos nuevos. O sea, se han sucedido demasiadas personas y eso genera una crisis de confianza. Es decir, yo no puedo confiar en un partido porque ¿qué pasa? Que la elección es indirecta. ¿Por quién votó la gente? Por Cameron.
y después lo sacaron. Y no adelantaron las elecciones de una vez, sino que dejaron agotar el tiempo. Entonces, es un partido, y esto también es un mensaje poderoso, o sea, votar por los conservadores implica, por sus divisiones internas, que usted está votando a Richie Sunak y mañana lo descabecen y pongan a otro señor. Entonces, el compromiso democrático que es tradicional no es impuesto por ley, obviamente, porque por primer ministro puede ser cualquier eh, representante, pero se está vulnerando la tradición de que hay un candidato, hay un liderazgo fijo, que es el primer ministro, que indirectamente fue electo. Entonces, Ahora, este según la mensaje tradición, son más conservadores que laboristas. Podríamos decir que el pueblo inglés tiende más a eso, al conservadurismo a los laboristas. históricamente ha gobernado más el Partido Conservador que el Partido Laborista, es verdad, porque el Partido Laborista es más bien un partido moderno que desplazó al partido, al Whig, creo que son ellos, al liberal. Eh, Ese partido quedó en un tercer plano. La política inglesa, eh, digamos, tenía su tensión en el debate, eh, en todo tipo de debates, pero como para resumirlo, los liberales propiciaban una mayor neutralidad eh, del Estado en temas económicos. Los conservadores eran los proteccionistas, los intervencionistas. Cuando eso se rompe y sale el Partido Laborista con unas tendencias socialdemócratas a la par de Europa, con su base en sindicalistas y en este tipo de liderazgo, se debilita ese partido, y el Partido Conservador, que es un partido que se llama a sí mismo de centro moderado, empezó a recoger el tema del liberalismo económico para enfrentarse a la socialdemocracia laborista. Pero el partido que ha predominado es el Partido Conservador, es un partido mucho más antiguo que el Partido Laborista, que tiene muy amplia y muy buena implementación en el país, y que los conservadores utilizan la palabra conservador no como alguien que defiende determinados estatus o cuestiones, sino como sinónimo de un moderado, de una persona de centro. Y ese mensaje a la hora de votar ha demostrado tener determinadas fortalezas, eh, porque el Partido Conservador ha hecho, no sé si sería como el término correcto, pero dentro del Partido Conservador se admiten personas que se confiesan a sí mismas como progresistas, pero que en lo económico tienen una agenda que ellos llaman conservadora, en el sentido de que la agenda progresista sería la agenda estatista, es decir, tienen una política económica antiestatista, pero apoyan, digamos, el progresismo. Hay personas que están a la derecha de la izquierda, y así lo dicen muchos de ellos, que están en el Partido Conservador, y esa es parte de su éxito también. Ya. Entonces, pregunto, escuchaba hoy en varios programas que vi con respecto a la situación de Inglaterra. Esta alerta que están dando, que inclusive el mismo gobierno publicó una página web donde da ciertas directrices a la ciudadanía, porque parece ser que Putin los amenazó porque ellos han ayudado o dieron recursos bélicos a Ucrania. ¿Ok? Me estoy refiriendo a los ingleses. Entonces,
están diciendo de que pudieran prepararse para una confrontación nuclear, que pudieran prepararse para una pandemia, que pudieran prepararse para, para otros efectos, un tercer aspecto que ellos mencionan que no recuerdo ahorita. Y muchos comentaristas decían que eso era una estrategia para generar el miedo a favor de los conservadores. Bueno, pero es que los conservadores van a apelar, pero es que en un momento así los conservadores van a apelar al miedo como manera de retener y movilizar a su electorado, porque es lo común. El Partido Conservador es el que está perdiendo, por lo tanto, como están perdiendo, les queda este recurso. Si tú analizas todas las elecciones, el partido que va perdiendo siempre acude al resabio del miedo para poder retener y conservar votos. Entonces están tratando con el tema con este tema en particular de generar algún tipo de miedo, de sombra, de sospecha sobre el Partido Laborista por ser un partido más progresista, pero a la hora de la verdad, en términos de política exterior, Reino Unido ha sido muy continuista, muy continuista. Entonces no hay por qué sospechar de que esto no sea algo más que una estrategia electoral del Partido Conservador. Sí, así lo estaban viendo, como una estrategia electoral, de miedo, pero electoral. En el fondo, electoral. Electoral netamente, porque la diplomacia británica se caracteriza mucho por cuidar los intereses a largo plazo y por mantener, pase el gobierno que pase, determinadas líneas maestras que son toda una tradición desde la posguerra. O sea, hay toda una tradición diplomática del Reino Unido, atlantista, de cercanía con los Estados Unidos, un papel que tiene el Reino Unido como mediana potencia, donde ejerce un rol y una importancia en Europa. De hecho, hubiese sido interesante que el Reino Unido hubiese sido, con relación a la Unión Europea, un contrapeso, porque la Unión Europea, cuando comienza a centralizar demasiado poder político la Unión Europea se convierte en un leviatán también, se convierte en un Estado. Además, que donde tenía una voz muy importante Alemania, ¿eh? Bueno, o sea, una voz importante dicen que el proyecto de Hitler se gestó en la Unión Europea. Alemania quería tener el poder en Europa. Alemania quería tener el poder de Europa. Y todo el tiempo que estuvo Alemania allí manejando la Unión Europea fue parte de ese proyecto de Hitler, hecho de otra manera, desde otra visión, pero al final fue un proyecto. Bueno, Alemania lo que ha tenido siempre desde la izquierda y desde la derecha es una clara, no ha tenido siempre, pero es algo del siglo XX y del XXI, de lo que llevamos del siglo XXI, que no llevamos ni la mitad. Las tendencias de Alemania, tanto de la democracia cristiana como de la izquierda, como también del nacionalsocialismo, que es el nazismo, eso es bueno que decirlo también, pienso yo, es tener una hegemonía y una predominancia en Europa. Han cambiado los signos políticos, han cambiado los objetivos, pero Alemania sigue ejerciendo en Europa y ha trabajado para eso, para labrarse en Europa una posición de liderazgo, un liderazgo al cual yo no sé si el Reino Unido no quiso enfrentar y prefirió salirse, pero hubiese sido interesante y es interesante desde donde yo lo veo, desde dentro de juego de fuerza entre ellos dos, ¿verdad? ¿Cómo? Ese juego de fuerza entre ellos dos hubiese sido interesante. Hubiese sido interesante porque está el llamado eje franco-alemán, donde los franceses en realidad se pliegan a la política alemana. O sea, se supone o sea, Francia en realidad no tiene mucho ánimo contestatario en torno a las imposiciones de Alemania, nadie los tiene,
pero sería interesante que un conjunto de países enfrente esa hegemonía, ese liderazgo alemán y trate de conducir a la Unión Europea como una sociedad de países que por compartir todo lo que comparten, afinidades culturales y lo que sea, tienen vínculos comerciales para evitar la guerra. O sea, ese es el concepto fundamental. Ahora, tú no ves o sea, Pero en este momento no se están viendo indicios de evitar una guerra, todo lo contrario, bueno, de ir fomentar la guerra, porque tienes el caso de Macron con lo que le está haciendo con a Ucrania, con lo que le está dando. Ya, allí bueno, pero, pareciera que no hubiese ponderación alguna, que la gente que quisieran más guerra, más guerra, más guerra, más guerra. bueno, Es pero la impresión que me sería da. bueno, pero es la guerra eh, entre países europeos, me refiero yo. Rusia, Bueno, bueno, lo que pasa es que al final Rusia, el pueblo es el que se va a fregar. bueno, evidentemente, o sea, La economía de esos países. evidentemente, pero sería muy interesante, como estaba diciendo, poder ver un movimiento dentro de Europa que pudiera llevar a esa unión hacia sus principios fundacionales y no estar creando un gran Estado, un gran aparato, un Estados Unidos de Europa que a mí me parece muy trasnochado, porque por más que Ah, los no, ya. europeos es totalmente trasnochado y cuando estas cosas pasan en el continente los ingleses se van. Esa es la tendencia de los ingleses. Cuando los ingleses ven que el continente está raro, los ingleses tienen una especie hasta de chiste donde ellos Ujú. dicen que cuando las cosas se ponen raras en el continente, cuando el continente quiere hacer revuelta y revolución y cosas, entonces Reino Unido como buena isla se voltea, mira para otro lado y aquí no está pasando nada, ¿no? Se Este, escapa de las aguas turbulentas. y Se escapa de las escapa de aguas las turbulentas. aguas turbulentas y por eso se fue de la Unión Europea porque le olía raro, porque no tenía liderazgo, no lo quería enfrentar o no lo podía enfrentar, se fue. Entonces, esas tendencias introvertidas eh, de Inglaterra no, perdón, estoy hablando mal, del Reino Unido, eh, de, de un poco de dejarle de prestar atención al continente y ensimismarse es algo que ha sido una constante y ha estado presente para bien y para mal. Para bien porque no cae en como una pieza de dominó en la deriva totalitaria en la que cae toda Europa, sino que se mantiene férrea a su tradición frente a las tentaciones autoritarias. Y ¿Viste? Esa es la diferencia. Y esa diferencia es muy importante, esa ¿sabes? diferencia Esa es diferencia es muy importantísima, importante. importantísima. A mí me parece de lo más importante que uno diga, uno vea series británicas, yo veo series británicas y yo me sorprendo que los británicos dicen, voy a Europa, voy a viajar a Europa. ¿Y a dónde fuiste? Fui a Europa. Hay una diferencia, o fui al continente. Hay una, hay una anécdota, no, esto no se sabe si es verdad, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, que la reina Victoria y el príncipe Alberto, al ver que las coronas en Europa estaban cayendo y que todos los reyes de Europa se iban al exilio, se asustaron y la sociedad fabiana y un montón de sindicalistas y organizaciones sociales habían organizado eh, una serie de marchas y protestas y eventos multitudinarios en Londres y en otras ciudades y yo no sé qué. Y se llegó a pensar, se llegó a temer, sinceramente, que pudiese haber una revolución en el Reino Unido cuando finalmente, y había varios planes, bueno, si no pasa nada, no pasa nada, pero el escenario en el que pase algo, hicieron un plan de evacuación de la familia real para refugiarla, y si de repente se tenían que ir, orquestaron todo un plan. Uno no sabe si de todas maneras
o algo. Hay cosas que son espontáneas y otras que no. Pero Pero si no son pasó nada. leyendas ya es parte de la historia. Si son leyendas igual ya son parte de la historia. Ya son parte de la historia. Esa leyenda es parte de la historia. Porque Pero si bien. se dice es por algo y a veces este tipo de cosas tienen, así sea una rémora de verdad, que es importante analizarla. Claro, Entonces, es correcto. parece ser que el primer ministro de la reina Victoria, que no me acuerdo cuál era, porque el primer ministro, el primero que ella tuvo, que fue un liberal, que la formó y tuvo gran influencia en ella, no me acuerdo, es una lástima que no me acuerde el nombre, pero dice el primer ministro, hemos comprobado, le dice a la reina, hemos patentado aquí que este país es antirrevolucionario, antirrevolucionario. Esa es nuestra impronta y nuestra contestación ante el continente. Todo el continente está de revolución, nosotros no. Aquí sigue el orden. Aquí en casa todo está bien. Entonces, creo que la frase fue esa, en casa todo está bien, los vecinos son un desastre, pero esta casa está limpia. Entonces, Una eh, pregunta, una pregunta, sí. Juan Pablo, disculpa. ¿Es casualidad, digo yo nada más, que fuese colocada la fecha del 4 de julio para hacer esas elecciones? Bueno, había que Coincidiendo, adelantar. coincidiendo con la independencia, de la celebración de la independencia gringa. No, porque, y en todo caso, No, lo que, digo no, porque el fenómeno de expansión de Estados Unidos y el chauvinismo, del Reino Unido, perdón, y el chauvinismo que eso trae consigo, se da en el reinado durante la época victoriana, que es cuando el Reino Unido alcanza su máximo apogeo, pero cuando el Reino Unido alcanza su máximo apogeo con la India, parte de Pakistán, parte de África también, ya los Estados Unidos están formados y son una nación plenamente independiente. De hecho, o sea, el, um, la, la, no hay entre Estados Unidos y el Reino Unido una mala relación. Históricamente ha sido muy buena, muy, muy buena. Y por lo tanto, pienso que eso sería buscarle la quinta pata al gato. Eso se dio ahí en esa fecha porque yo había, porque tú te había suponía que podrían haber sido, que podrían haber esperado al otoño para convocar. no, pero la En sangría de julio votos, estamos en pleno verano. lo que pasa es que hay una hemorragia, se les está yendo el voto de las manos y Richie Sunak no se quiere ir de una manera defenestrada, siendo defenestrado de una manera, no, entonces él para cortar la hemorragia de esa huida tremenda de votos que están teniendo y de salvar él alguna manera de poder huir hacia adelante, pero salir bien en todo caso, viene De y una manera convoca. honrosa, salir honrosamente. Claro, porque cuando él convoca nadie sabe, o sea, convoca la potestad de convocar, si se cumplen ciertas condiciones, es del primer ministro, que solamente cumple la función de ir ante el rey y de decirle, vamos, entonces él sale y dice, y el rey, porque en el Reino Unido se habla así, ¿no? Es muy teatral, el rey me ha autorizado para que tal, y el rey no le autorizó Son muy nada. solemnes, son muy solemnes, son Son muy muy solemnes. solemnes, son muy teatrales, eso lo decide el primer ministro. Distinto es porque hay que ver lo que es la ceremonia de apertura del Parlamento del Reino Unido. Va con corona, con una liturgia, con una puesta en escena enorme. Hay que acordarse que el rey en Inglaterra es como el papa también, porque es el jefe de la iglesia. Sí, es el Entonces padre, tiene es una, el que gobierna la iglesia. Él gobierna la entonces iglesia tiene un anglicana. boato, una liturgia, un respeto y un prestigio también que viene de esa tradición, no por el hecho de que la gente sea muy, no, de hecho hoy en día la gente está muy descreída, pero un hecho constitutivo del Reino Unido y que los hace sentir muy orgullosos es la reforma protestante. O sea, aquí nosotros hacemos nuestra propia iglesia porque aquí no nos vamos a subordinar a Roma.
No, Enrique Entonces, Octavo decidió eso, Enrique Octavo decidió eso, recordar. sí, y que fue un proceso violento que implica Que desarraigo costó de la mucha verdad. muerte. Claro, que implica desarraigo de la verdadera religión que tiene la gente, porque eran siglos de haber practicado, pero con una estrategia inteligente, con unas liturgias parecidas, con el constante ejercicio de la propaganda, también de la historiografía, de la historia escrita, se logra establecer el hecho de la Iglesia de Inglaterra casi como un hecho fundacional de Inglaterra. O sea, que el Reino Unido no fue el Reino Unido hasta que se fundó ni siquiera la Iglesia del Reino Unido, la Iglesia de Inglaterra, esa sí es inglesa nada más, la Iglesia anglicana. Esa es de ellos, eso no está por otra parte del mundo, nada que ver. Nada que ver. Entonces, estos hitos muestran una tendencia muy interesante que tienen los británicos de ser muy contestatarios, de ser muy auténticos, de llevar la contraria, de afirmarse a sus tradiciones y de sentirse incluso hasta apegados a ellas con cierto orgullo y con mucha eh, solemnidad, ¿no? Entonces, era el momento de convocar esa elección porque él tenía que evitar de que lo defenestraran y tenía que evitar la huida de votos masivas que está teniendo y necesita ponerse en campaña electoral ya. Yo no sé por qué le ponen esa puesta en escena tan peliculesca, tan dramática, una lluvia. Yo no sé si porque quieren vender como el bombero que está cansado, ¿no? Que está apagando el incendio, pero físicamente quedó agotado. A mí, yo todavía O sea, intento no ver. es nada como de lástima, de dolor, algo así, que se expuso, era tan necesario y urgente lo que había que hacer, no es que fue contra todo. Porque esa puesta en escena, el mojado, claro, cuando tú lees de Telegraph y la prensa británica, te dicen fue patético, fue monstruoso, pero a mí me gusta, aquí sí hay que buscarle la quinta pata al gato, porque eso se analiza mucho. Él no se va a poner en una puesta en escena así. Yo creo que la impresión que quiso dar era de un hombre que estaba salvando los muebles y las cosas de una casa en llamas. A mí me dio esa impresión también y eso significa que él es como O sea, candidato, porque él es candidato. como estrategia política no fue mala, Hay ¿o que sí? verla, hay que verla, porque si pierde la elección todo el mundo y la historia va a escribir que eso fue patético, que eso fue feísimo, pero hay que analizar también lo que los comunicadores y lo que él mismo quiso transmitir poniendo esa puesta en escena. Vamos a ver, porque él quiere vender que las cosas están mejorando, pero no ha tenido tiempo, que ha recibido una herencia difícil, que eso no es fácil de gestionar, que la Esa lentitud es la imagen. la lentitud del proceso de rescate ha sido proporcional a la dimensión del desastre. Eso es lo que él quiere vender para sobrevivir, para quedarse. ¿Lo va a lograr? Yo creo que no lo va a lograr, pero los políticos del Partido Laborista son tan aburridos que yo creo que a lo mejor lo logra. Entonces, no podemos porque yo no encuentro en Steiner simpatía, ni un gran discurso, ni que tenga puesta en escena. De verdad que no lo veo. Entonces, Bueno, pero los ingleses son flemáticos y si los ingleses son flemáticos tampoco les interesa mucho ese tipo eso de no, líderes no, que sean. bastante que les interesó y les interesa lo que sea. Les tiene que interesar como a todo ser humano cuando Richie Sunak hace la puesta en escena que hace. Y les tiene que interesar cuando en la prensa británica no hay nada más importante que si, que si, ¿cómo se llaman estas?
estas señoras que si Camila y la otra, si se llevan bien, si se miraron, la Camila, si, la reina, si Camila tienen Parker. sentimientos, si no tienen. Bueno, los tiempos han cambiado y lo que antes se veía como discreción, como parte del pundonor que una persona tenía que ver, hoy en día se puede ver de manera insensible. Las personas que somos jóvenes, entre comillas, porque ya yo voy para 31. Somos jóvenes. Gracias. Bueno, pero uno que va, yo voy para 31 y tengo muchas influencias muchas influencias de mis abuelos, de su discreción, de su manera de ser, y esto es visto por muchas personas de contemporáneas conmigo como que yo soy un insensible, y yo no quiero ser insensible, yo quiero ser correcto, yo quiero mantener mi fuero interno. Entonces, eso hay que verlo porque los ingleses pueden tener la fama, los británicos, es un error decir ingleses, bueno, pero los británicos que tienen esa fama probablemente ganada de que sí, que son, bueno, que son una gente muy reacia a la expresión y todo lo demás, bueno, eso puede responder a unos momentos históricos, a una fama y a lo que sea, pero las cosas no son siempre igual, las cosas no son siempre las mismas, y a veces sale la gente que es movilizada a votar es movilizada por emociones y por sentimientos fuertes. Y en esto, por ejemplo, Tony Blair, que fue el que le puso con su estratega la princesa del pueblo a Diana de Gales, capturó en un momento dado un sentimiento popular donde la gente pedía tarima, llanto, dolor, porque esa gente estaba triste, porque tenían que salir a rasgarse las vestiduras por ese hecho de la muerte de Diana. Entonces yo particularmente no, a mí me parece que el ser humano con tendencias culturales de la geografía y todo lo demás, pero los mismos británicos dicen que es por el clima. Ellos mismos dicen que es por el clima. Ellos mismos dicen que es por el clima. ¿Por el río? Por el clima. Por el clima. Que siempre está nublado, así hay niebla y... Son muy tristones, así, muy apáticos con todo. Ellos dicen que es por el clima. Pero si o sea, un político sabe que si el pueblo quiere circo, es capaz de comprarse, de buscarse el traje de bufón y se lo pone, porque ese político quiere circo, a los romanos. A los romanos, eso, y en cierto sentido, ellos, la Britania que viene de Brutus, que fue el que colonizó por allá y hizo las primeras expediciones y todo lo demás, tiene su cuestión latina también, aunque sea en menos medida. Hoy leí por ahí, no sé dónde, algo que decía, todos los imperios de la tierra caen, pero Roma permanece. Bueno, aunque es verdad, te recuerdo. Es verdad, porque el pan y el circo es muy sabio, o sea. Sí, claro. Eso funciona. Sobre todo cuando la gente es ignorante, funciona muchísimo. No, y en la gente culta también funciona. También. Porque a veces nos queremos engañar, entonces funciona. No, sino que a la gente le gusta el Dime una cosa, Juan Pablo, este señor primer ministro, él es descendiente de indio. Sí, pero claro, pero también, o sea, él digo de indio porque se dice así, no se dice de hindú, hindú es la religión, es indio que se dice, de la India, por eso lo digo así. No voy a decir, está llamando primer ministro indio, no, así es como se dice. Por supuesto, pero él también tiene raíces británicas, su formación es inglesa.
Tengo, 100%. tengo entendido que él estudió en Eton, donde estudian todos los primeros ministros de izquierda, de derecha, y parece que hasta los del futuro que vengan van a estudiar ahí en esa institución. Él ha querido también representar, eh, como lo representó Thatcher en su momento, y me parece que es aceptado el hecho de que el Reino Unido, como una sociedad libre, cosmopolita, democrática, eh, cualquiera puede llegar a donde se lo proponga, y los atavismos como el racismo y otros que es verdad que existen, finalmente quedan superados por todo lo demás, y eso también es un mensaje potente. Ok, fíjate que tienen un plan para enviar miles de migrantes a Ruanda, ¿eh? Ya Pero tenían contratado aviones y todo. pero ellos lo justifican. Y ha habido ministros que lo han justificado diciendo, porque él no es el primero que está en el alto gobierno, que tiene una ascendencia extranjera, aunque él propiamente tiene ascendencia británica. O sea, eso tampoco hay que hacerlo de lado, No, y que él en es Europa británico. él Si es nació en el británico, Reino él Unido, es es británico. británico. Él puede tener una tez negracia un poquito, pero él es británico. Entonces tiene por el tema del ius sanguinis, ¿no? Que en Europa pesa más que el ius soli, que generalmente se acoge por ejemplo, en América, ¿no? Que acogemos las dos maneras de tener nacionalidad, pero en Europa usted nace debajo de la Torre Eiffel, al lado del Eliseo, y usted no tiene ascendencia francesa, usted no es francés nada, usted no tiene derecho a nada. Entonces, en cambio, el francés, eh, ellos Y eso es dicen, cierto, el hecho el hecho de que seas hijo de francés, de venezolano, nacido en Francia, no te da la ciudadanía francesa todavía. no te la da si tú no No tienes, te da. pero una persona que tiene ascendencia francesa, aunque no hable francés, pero el abuelito, pero el quien sea, Claro. sin tener ni siquiera, ese la tiene. ¿Por qué? Porque el peso que ellos le dan a la transmisión de la nacionalidad por herencia es mucho más fuerte que el geográfico. Así que, bueno, a mí me parece que esto es un tema o sea, me parece que es un tema electoral interesante donde él puede cautivar voto Ujú, extranjero bien asentado en el ujú. Reino Unido. Generalmente los inmigrantes bien asentados en un lugar tienen comportamientos electorales similares a los que tiene la población local. Es decir, Bueno, eh, bueno, de hecho creo que es uno de los países que más alcaldes de musulmanes tiene, ¿oíste? sí, El Reino Unido. lo es. Fíjate una cosa que quería preguntarte. ¿Cuál es en el caso de que él haga una oferta electoral y un discurso potente y contundente y se mantenga como primer ministro? ¿Cuáles serían los cambios? Eso significaría ya como un elemento de una voz que le dice a los conservadores, hey, ese es el camino, que, ese es el Claro, o camino sea, que queremos continuar. en el, O, en, en el ¿cuál escenario será el futuro? ¿Y cuál será el futuro? ¿Qué cambios vendrían? ¿Qué cambios vendrían con este nuevo proceso electoral? ¿Cuáles serían las promesas que se harían? Porque si había un plan que se estaba cumpliendo, y por divisiones internas, por las mismas situaciones en algunos flancos críticas al gobierno, pero fundamentalmente parece ser que es por divisiones internas de los mismos conservadores, cuáles serían los cambios que amerite todo este movimiento de campaña durante 2 o 3 meses. bueno, si él gana, el partido primero se va, o sea, si él gana significa que los detractores de él perdieron,
y que por lo tanto el haber adelantado la elección fue una gran estrategia y que él tuvo la capacidad de poder persuadir al elector de que la agenda de gobierno estaba siendo correcta y estaba mostrando resultados. Y en ese sentido, él va a tener un acicate moral muy importante para poder imponerse. Y además, la oposición interna rápidamente se va a callar, porque nadie le va a, o sea, nadie le va a contestar por el influjo, ¿no? de alguien recién electo con ese con ese respaldo de las urnas, además que es el que te da definitivamente el trabajo, la posición política y todo lo demás, porque todos los partidos son redes de intereses y de clientelismo. Así sea en Claro, Reino Unido, se indudablemente. manifiesta de otras maneras. Entonces la oposición interna va a quedar muy acallada y se va a plegar totalmente como efecto de esa victoria. ¿Por qué? Porque es verdad que difieren, es verdad que hay todas unas familias ideológicas dentro del Partido Conservador. Pero cuando en un partido político hay una victoria de una contundencia, sobre todo si no te la esperabas, generalmente lo que le sigue después son movimientos de ordenación interna, no porque desde arriba empiecen en una especie como de cacería de brujas, sino porque las fuerzas detractoras empiezan a plegarse a la política vencedora porque venció y son políticos y los políticos viven de la política y tienen que estar conectados con el poder. Eso como cuestión básica. En el escenario de que esto sea así, el Partido Laborista va a entrar en una crisis donde va a necesitar convocar una convención partidista, un evento partidista donde puedan elegir un nuevo liderazgo. Ahí ese partido puede entrar en crisis. Si el Partido Laborista llega al gobierno, que es lo que yo creo que va a pasar, entonces Richie Sunak pasa a ser el líder de la oposición por el tiempo en el cual se pueda conseguir un reemplazo y los laboristas volverían al ejercicio del poder y ahí se va a poner en prueba de fuego si se va a permitir, si se va a permitir un retorno del Reino Unido a la Unión Europea, porque luego de que Ajá. en este escenario la gente se puede sentir defraudada en el sentido, bueno, yo te voté porque estaba molesto con el otro y porque la situación económica y por lo que sea, pero es que yo tampoco quería volver a la Unión Europea, yo no voté por esto. Y no parece en las encuestas que se han hecho, la sociedad británica está muy tensionada por todo lo que ha generado el Brexit. Entonces aquí un gobierno laborista puede buscar maneras de acercamiento, pero no estoy tan seguro de que pueda buscar maneras de volver a meter de lleno al Reino Unido en la Unión Europea, porque eso sería Ajá, porque asumo yo, Juan Pablo, que así como hubo un referéndum para salir, tendrán que hacer un referéndum para ver quiénes quieren volver a entrar, no lo van a hacer. ¿no? Yo me temo que no lo van a hacer porque ya hay voces dentro del Partido Conservador y dentro del Partido Laborista y dentro del partido de los liberaldemócratas que están diciendo que tienen una posición muy conservadora que yo comparto, que la democracia no puede ser plebiscitaria, que un referéndum, como que todavía no es el momento. Pero Entonces, ajá, entonces, ¿cómo entonces al final, o si no hay una consulta popular porque se hizo una consulta popular para ver la voluntad del pueblo, del pueblo, y se va a cambiar porque los líderes consideran que es un error, lo mínimo que pueden hacer es volverle a preguntar y hacer su campaña para decir, señores, fue un error Ah, por esto y por esto y pero por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. eso es probable que lo hagan y eso es probable que para eso cuenten con el apoyo de ciertos conservadores inclusive
y sería una gran victoria para el Partido Laborista, porque significa decir, el Partido Conservador trajo el desastre, trajo el aislamiento, la xenofobia, porque los conservadores son así, en cambio nosotros traemos el progreso, la paz, la reconciliación con Europa, y yo no sé qué, eso sería un movimiento muy Claro interesante, que pero eso lo van a hacer cuando ellos ya tengan pasos consolidados muy importantes hacia la construcción de puentes con Europa, que son inevitables por otra cosa, con la Unión Europea. Cuando digo Europa, quiero decir con la Unión Europea, eh, pero yo sí creo que de manera inconsulta, antes de la consulta, se van a dar pasos importantes para demostrar que por ejemplo, que los intercambios comerciales se estabilizan gracias a tales pactos o tratados, que exista sentable una negociación con la Unión Europea donde el Partido Laborista diga, yo de aquí a 3 años, la legislatura dura 5, me voy a portar bien contigo, voy a mostrar señales de acercamiento, a ver si en algún momento oportuno políticamente lanzo un referéndum, se termina de hacer la consulta, la segunda de Escocia, la terminan de ganar. Eso sería una victoria laborista. ¿Por qué? Porque la mayoría de los escoceses están a favor de la Unión Europea. Y si se repite, okay. y si se repite el referéndum para secesionar Escocia del reino, entonces los laboristas pueden decir, bueno, aquí, aquí nosotros ganamos, pero nosotros ganamos porque nosotros les estamos prometiendo a los jóvenes que nos vamos a ir hacia Europa. Por lo tanto, estar unidos con Europa implica también, lleva consigo la propia unidad de todo el Reino Unido, de todo UK. Entonces eso es un mensaje potente de refuerzo, de decir, miren los problemas que causó Cameron con los referéndums y miren cómo yo los estoy enmendando. Entonces, si el Partido Laborista en el ejercicio del poder hace estas maniobras de largo plazo, pero que son muy interesantes, el Partido Laborista puede durar muchísimos años en el ejercicio del poder, porque además el británico en su comportamiento electoral también es muy moderado. El británico, Okay. cuando el británico elige un partido, lo elige por 2 o por 3 elecciones. Entonces, los gobiernos en el Reino Unido duran 7 años, 10 años, duran muchísimo los gobiernos. Y eso también es Churchill muy fue uno de los primer ministros que duró más, pero él estuvo en varios periodos, bien. alternos inclusive, si no me equivoco. Winston Churchill. Sí, alterno, sí, estuvo alterno. Bueno, Eh, ¿cuánto, no? Yo creo, yo puedo estar equivocado, pero la primera vez tuvo 4 años y repitió. No sé si llevó a término las 2 veces que ganó, porque pudo haber adelantado las elecciones antes, pero por la cuenta pequeña, uno suponiendo que los terminó y son 2 periodos, por ahí tiene 10 años. Y luego, eh, después de la guerra, que gobierna creo que un periodo nada más, por ahí tiene 5, entonces serían 15, pero yo no lo sé. Yo puedo estar equivocado, hay que revisarlo. Pero Yo creo que en los 60 Churchill todavía estaba de primer ministro, ¿sabes? En los bueno, 60. Voy a chequear. bueno, él además tuvo una larga vida, Sí, eh, muchacho, muy placentera, larguísima. y lo más edificante de la vida de Churchill, que a mí me gusta mucho, es que Churchill pudo, eh, es verdad bueno, toda persona siempre va a sentir, él sintió todavía que merecía más, pero Churchill vivió, fue galardonado en vida, fue premiado en vida, fue querido en vida, fue victoriado en vida, le hicieron un homenaje con un cuadro gigantesco que no le gustaba porque Ajá, es correcto. lo hacía ver, lo odiaba, pero hasta ese punto, o sea, fue un hombre laureado, querido en vida, en vida. No tuvo que morirse para que entonces se le reconociera
que era un gran estadista y tuviese buena relación con la izquierda y con la derecha también, no, sino que en vida él pudo disfrutar de ser un referente para toda la clase política británica, incluso para, desde el punto de vista, porque Churchill fue historiador, ¿no? Entonces a él también le gustaba la historia clásica, le gustaba conversar de cuestiones de arte, y hasta que eso fue afortunado porque Hasta él pintaba, le gustaba la pintura. tuvo muchos amigos tuvo muchos amigos en el mundo de la cultura que lo estimaron como un hombre culto, de una gran instrucción, de una gran visión. Entonces, eso es muy, muy edificante porque son pocos los políticos que pueden, que tienen una vida así, que en vida lo pueden disfrutar de esa manera. Hay, por ejemplo, Thatcher. Juan Pablo. Sí. No, termina, que quiero decirte algo. No, por ejemplo, Thatcher ya con demencia senil, no pudo, claro, ella labró sus éxitos electorales y todo lo demás, pero en una cierta medida, debido a su demencia senil, es una mujer que ni siquiera se pudo, o sea, que en algún momento de su vida no se acordaba de quién era y de lo importante y de lo grande que había sido para la historia del país. Es muy triste y este es el caso que predomina en los grandes hombres y en las grandes mujeres del mundo, y es edificante, es muy bonito cuando hay una historia diferente, y Churchill es una. No sé si de golpe, el de Isabel fue diferente. El de la reina. El de la reina. La reina del Reino Unido. Eso es injusto. Hasta el último día, prácticamente. Bueno, pero la reina, lo que pasa es que la reina, por ser reina, es querida. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Ella es querida por ser quien es, por su abolengo. No crean, la reina tuvo sus bajones, sobre todo de popularidad, tuvo que mostrarse fuerte, inclusive hasta ceder, según lo que cuenta la historia, como el caso de Lady Di. Pero ella vio en vida cómo sus actitudes, o sea, esta mujer que hasta ella misma en muchos momentos tenía un pobre concepto de sí y sentía que su trabajo le quedaba grande. Ella fue una gran reformadora de una institución por la que ella tenía grandes convicciones, y ella la reflotó haciendo caso, con asesores. O sea, ella haciéndole caso a la gente, porque ella lo que menos esperaba era que ella fuera a ser la reina. No tenía vocación de reina, o sea, su vocación era ser reina. Después ya. El gran salvador de la monarquía británica es un primer ministro laborista. Por eso es que dice el refrán, creo que hay una película muy interesante que se llama The Queen, que dicen que es muy veraz, yo no lo sé, donde el primer ministro... Pero que esa no es la serie, esa es la serie de Netflix. Es una película que se llama The Queen, que es esa con la artista esta que trabaja muy bien ella, ¿cómo se llama? Helen Mirren, espectacular. Helen Mirren, trabaja muy bien. Esa película es fenomenal, fenomenal. Yo la he visto 2 o 3 veces. Esa película es fantástica, es muy entretenida. Ella, a lo largo de su vida, ella reflota una institución, cambia la institución y se muere en ella, porque ella siempre quiso morir con las botas puestas. Y, o sea, siempre fue su más íntima convicción, y así lo hizo. Más bien ya sus herederos han sido más veleidosos. Ya los herederos no son lo que fue ella. Yo creo que esos herederos no heredaron de la mujer nada, heredarían del papá, pero de la madre le quedó muy grande a esos herederos, ¿sabes? Me parece a mí. Y ella se sabía vender, porque a ella no le molestaba
el hecho de ser como la abuelita de la nación, inspiraba mucha ternura. La abuelita, ya ella no era símbolo de glamour, de tal, que lo fue cuando era joven, pero cuando ella fue desplazada hacia ser la abuelita, ella se supo vender como una abuelita. O sea, te habla También. porque te habla de una persona que sabe adaptarse y que dice, yo me voy a ir de este mundo, pero la institución va a seguir y yo estoy al servicio de esto. Es Entonces, correcto. puede ser un personaje desde ese punto de vista interesante porque era una persona con mucha mística. Y yo no sé si ella era cristiana o no, era creyente o no, pero formalmente ella es cabeza de la iglesia, es una Fue mujer, cabeza de la iglesia, fue cabeza de la iglesia mucho tiempo, bueno, pero hasta que se murió, hasta el día que la, murió, fue la cabeza de la cabeza iglesia. la cabeza que está ahora no destaca por sus conductas pías Para nada, y para nada. espirituales. Mira, Juan Pablo, para cerrar entonces, eh, ¿habrá cambios significativos de llegar los laboristas dependiendo de la estrategia que traiga y de las garras que tenga su líder? ¿Sí? ¿Crees tú? Sí, sí, totalmente. Va a traer muchos cambios y sobre todo puede vender, para mí, puede vender y consolidar la idea de que enmendar los 14 años de conservadurismo es lo que le va a traer cierta, no necesariamente resolver todos los problemas, porque hay problemas muy estructurales que van más Mm. allá de un gobierno, por muy grande que sea, pero por lo menos sí generar una situación social y de opinión pública de paz, de cordialidad, de conciliación, de sentir que el país no está descabezado, sino que tiene un norte, esa sensación la puede generar y esa sensación puede ser muy lucrativa porque les puede hacer ganar muchas elecciones. A una cosa, ¿cómo crees tú que pueda influenciar esa amenaza que le hizo Putin al Reino Unido reciencito, apenas 2 días atrás? Es una amenaza. Yo no lo veo como nada particularmente, Como algo no es que no que sea, pueda suceder en el cortísimo plazo, no. no, no, porque el respaldo que tiene el Reino Unido, además, el Reino Unido siempre ha tenido unos cuerpos de inteligencia, de contrainteligencia y una diplomacia de una envergadura, o sea, de una robustez muy grande, que yo creo que si tuvieran algún problema y si eso representara algo, se entenderán y lo resolverán. No precisamente frente a las cámaras de la televisión, para que los Claro, escuchen el público, así porque es, estas cosas no son así, pero sí creo que así pueden es. solventar esa situación y además puede ser algo donde Tories y laboristas estén de acuerdo, porque históricamente siempre han tenido grandes consensos en política exterior. Qué bueno, en política exterior. Bueno, Juan Pablo, ya tenemos más de una hora. Yo creo que ya hemos dicho lo que teníamos que dejar con respecto a este en vivo que nos unió hoy. De nuevo, darte las gracias porque me encanta conversar contigo. Si por mí fuera, me quedo otra noche aquí contigo hablando. Porque de verdad, primero me ilustro, me encanta tu forma de tan, la soltura, la facilidad con la que estableces conexiones y todas estas cosas. Y para mí eso es importante porque me ayuda a nutrirme. Y sé que también nutre a nuestros itinerantes visitantes. Algunos se quedan, otros se van, pero bueno, pero ellos verán lo que les interese ver. Para nosotros lo importante es dejar la huella de que hemos hecho este en vivo porque pensamos no solo en lo que está aquí en la burbuja en la que vivimos, sino que también pensamos en el mundo. Y por cierto, te voy a decir, te ves muy guapo con la barba así, menos poblada. No, Te felicito. no, muchas gracias Así entonces que por el rato de conversación, por poder departir sobre estas cosas y además que para mí es como ver el fútbol. A mí me divierte mucho. Entonces el 4 de julio
voy a estar ahí pendiente, además que esos escrutinios son, no, que se mueve aquí, movió allá, saca tanto por aquí, ta. Entonces, para mí eso es, bueno, la máxima diversión que yo pueda tener y obviamente que siendo así me gusta conversarlo. O sea que aquí se va a mover toda una maquinaria alrededor de la elección del Parlamento, de la elección del primer ministro. Eso va a ser todos Eso, los días eso noticia. Eso va a ser, eso es como cuando hay el clásico o cuando hay Correcto. eso para mí eso es todo el día y ahí estoy. ¿Qué dijo, qué no dijo? Estoy pendiente no solamente o sea, estoy pendiente de muchos países, ahora México, deseo lo Por mejor cierto, para México. nos tocará hablar de México, No, nos tocará hablar de México, pero no México es en para hablar noviembre, de ¿no? México México es en noviembre también. en noviembre, sí. Entonces, vamos a ver cuál es el que está más cerquita, a menos que explote como explotó esta semana una noticia y nosotros pues la comentamos por aquí. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han unido, muy agradecidas por apoyarnos con su presencia. Saludos a todos y el próximo viernes o sábado estaremos nuevamente, si Dios quiere, con Juan Pablo Molero, analista político, brillante analista político, admirado por mí y por muchas personas, venezolano de pura cepa zuliano, aquí, en Chile, en el sur de Latinoamérica, de Hispanoamérica, donde vivimos. Un gran abrazo, Juan Pablo. Yo estoy en el sur, sí. Tú estás en el sur de América del Sur. Tú estás en el sur de América, yo estoy en el sur del sur. Sí, pero en la parte, claro, en la parte más austral, Es porque, correcto, es correcto. claro, bueno. Claro. Bueno, un abrazo. Feliz noche para todos, ¿eh?